Hola, ¿qué tal? Lo último que vimos fue la formulación débil de Neumann. Les dije que de hecho en sí nada más deduje un paso. Nada más mostré que toda solución clásica es débil. Acuérdense, deducir la formulación débil de una ecuación diferencial parcial quiere decir dos pasos. Es una maniobra de dos pasos, ¿sí? Muestra que toda solución clásica satisface tu formulación débil, es lo que hice, y después muestra que de la formulación débil, sí lo hice, pero faltó un detalle. Después demuestra que de tu formulación débil, si tienes la suficiente regularidad, puedes recuperar la formulación clásica. Ajá. Yo lo hice, nada más quedó pendiente, pero en sí no quedó pendiente porque es parte de la tarea, el problemita de recuperar el teorema de localización, digamos, sobre la frontera, ¿se acuerdan? Pero eso lo están haciendo ustedes en la tarea. Ok, entonces vamos a ponerle a esta 3. O sea, fíjense, ¿cuál es la diferencia de la formulación débil con Dirichlet? Que la formulación de Neumann, la formulación débil de Neumann, la condición de frontera no está en el espacio. En el caso de Dirichlet sí, la condición de frontera estaba configurada en el espacio, que era H01. Ajá. Aquí no, quedamos que H01 no puede ser el espacio donde viene la solución, ¿no? Eso nos va a dar una única solución que satisface esto hasta aquí. ¿Y qué vale ser en la frontera? Jamás van a poder satisfacer esto como un conjunto, ¿no? Entonces la diferencia, la parte de la diferencia es no nada más el espacio, sino la formulación débil. Aquí, todo esto, este término inhomogéneo, considera la condición de frontera. Aquí la formulación débil es la que trae la condición de frontera, ¿sale? La información sobre la condición de frontera, ¿sí? Entonces, vamos a probar que este problema tiene una única solución en un caso muy especial. Ajá. Este es el teorema, que ya no me acuerdo de mi numeración porque cambié mis notas, pero creo que es teorema 6. Ahí me lo checan. Bueno, sea omega contenido de Rn abierto, acotado y, como siempre, frontera C1. Ajá. Si f es una función en L2 de omega, g está en L2 de la frontera de omega, me dan una función c de x mayor o igual que una constante C0 positiva, ¿ok? Y además sabemos que C es un elemento del infinito, no nada más es estrictamente positiva, está acotada, ¿ok? Entonces, el problema de Neumann, que le pusimos problema n, tiene una única solución débil, una única solución débil, U en H1 de omega, ¿sale? Demostración, pues, ¿qué creen que vamos a usar? Lax-Milgram, ¿no? Entonces, lo que hay que demostrar es que existe una única U en H1 de omega, tal que B de U, B es igual al emparejamiento de F con B, ¿ok? Vamos a ponerle asterisco a esto, para toda B en H1 de omega, donde mi forma bilineal de U, B es igual a la integral sobre omega, el gradiente de U, el gradiente de B, más xv, ¿ok? Respecto de x, y el emparejamiento de f con b
es igual a la integral sobre omega de f por b de x más la integral sobre la frontera de omega de g por b de cx. ¿Sí? Entonces fíjense que otra forma de saber, de darse cuenta que la formulación débil no puede estar en H01, ya dijimos por qué, pero otra forma es ver el funcional. Vean que el funcional, si la forma bilineal estuviera definida sobre H, bien definida sobre H01, para usar Lax-Milgram, tendría que asegurar que f de b es funcional lineal continuo sobre H01. Pero vean que esto no tiene la forma de la caracterización de los funcionales lineales continuos sobre H01. Porque ahora esta integral es sobre la frontera. O sea, esto es otra cosa. Ajá. Estás en otro espacio. El mismo funcional te lo está diciendo. Ok. Entonces, es muy fácil. Uno, hay que probar que B es continua. Eso ya lo he hecho. Lo hice para el caso de Dirichlet. La prueba es la misma. Hay que usar Holder, hay que estimar con Cauchy-Schwarz. Bueno, ya saben. Ajá. Entonces esto ya está hecho. Dos, hay que probar coercividad. B en U, U es igual a la integral sobre omega del gradiente de U al cuadrado de x más la integral sobre omega de cx por la norma, el módulo de U al cuadrado de x. No le pongo módulo a c porque es positiva. Vean que esto es mayor o igual que la integral sobre omega del gradiente de U al cuadrado de x más 0 por U al cuadrado de x. Y esto pues es mayor o igual, a su vez, que el mínimo entre 1 y C0 por la norma de U al cuadrado en H1 de omega. ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, pues ya estuvo, ¿no? Esto es coercividad. ¿Sale? Hay que mostrar que 3 es un funcional lineal continuo sobre... Hay que mostrar que ese es el tercer paso. Hay que mostrar que este es un funcional lineal continuo sobre H1. ¿Va? F con B pues es menor o igual que F en L2 omega por la norma de B en L2 omega. ¿Sí? Holder, luego holder a esta más la norma de G en L2 de la frontera de omega por la norma de B en L2 de la frontera de omega. ¿Sí? Y todo esto pues es menor o igual a fin de cuentas que una constante por la norma de B en H1 de omega. ¿Por qué? ¿Por qué? Es claro esto, ¿no? Porque dices, bueno, esto es una constante, está dada, ¿sí? Y la norma de B es menor o igual que H1. La norma de B en L2 es menor o igual que la norma de B en H1. Ok. Pero aquí, ¿por qué? Acá fíjense, esto está dado, es una constante. Pero esto es menor o igual que una constante por H1. ¿Por qué? Por el teorema de traza, ¿no? El teorema de traza, acuérdense, me dice, porque aquí estoy considerándolo como traza, ¿sí o no? Es B en la frontera, ¿no? O sea, para ser justos, aquí hay que poner gamma 0 de B y G, ¿ok? Pero entiéndanlo en sentido de traza, es todo. Ahí va gamma 0 de G, gamma 0 de B, pero bueno. Bueno, G está dada, más bien va G por gamma 0 de B. Pero en sentido de traza, ¿sale? ¿Ok? Estoy entendiendo B en sentido de traza, y entonces la norma de B en L2 de la frontera omega, que es la norma de gamma 0 de B en L2 de la frontera omega, es menor o igual que una constante por la norma de B en H1, por la continuidad de la traza. Por la continuidad de gamma 0 que va de H1 en L2
¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces, pues, esto efectivamente es un funcional lineal continuo sobre H1 y puedo aplicar Lax-Milgram. Entonces, vean qué fácil, hemos estado probando ya existencia y unicidad a soluciones débiles. Y de hecho, acuérdense que vimos que incluso estábamos probando existencia y unicidad a soluciones fuertes, ¿no? Gracias a las hipótesis que estamos manejando. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por Lax-Milgram existe un único U en H1 de omega que satisface asterisco. ¿Sale? Ahí está. Bueno, fíjense que hay un caso muy importante. La vez pasada, otra vez, el semestre pasado de hecho di esos ejemplos, pero ahorita no porque no es, ya les había dicho que Sobolev es transición. Ajá. Uno puede ver qué pasa, si se acuerdan para cuando trabajé Dirichlet, también le pedí algo parecido a la C, le pedí que fuera mayor o igual a 0, ¿eh? Si yo le quiero quitar esa hipótesis, yo podría pedir, por ejemplo, fíjense, yo podría quitar la hipótesis de que omega fuera acotado. ¿Dónde usé que omega es acotado? En el problema de Dirichlet, cuando usé la constante de la desigualdad de Poincaré. Gracias a eso probé la coercividad, pero Poincaré se vale cuando, acuérdense, el conjunto es acotado o acotado en una dirección. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué pasa si tu conjunto no es acotado? ¿No puedes asegurar existencia y unicidad? Sí, nada más que en lugar de que en el problema de Dirichlet la C sea mayor o igual a 0, le van a tener que pedir que sea mayor a 0. Hagan la cuenta. Vean que aquí yo no usé Poincaré. Eso fue... Bueno, eso fue porque tengo la hipótesis de que la C es estrictamente positiva. Si no fuera eso, tendrían que usar una desigualdad de Poincaré. Bueno, como lo hice en el caso de Dirichlet. Entonces, a Dirichlet le pueden quitar también la hipótesis de que omega sea... Le pueden quitar la hipótesis de que omega sea acotado. Mucho ojo, aquí no pueden quitar la hipótesis de que omega sea acotado, Neumann. No, porque estoy usando densidad de funciones suaves hasta la frontera. Aquí no la pueden quitar, ¿va? El único punto que les decía es que no use Poincaré, y Poincaré, para usar Poincaré, necesitas que el conjunto sea acotado. No use Poincaré gracias a la hipótesis de que C es mayor o igual que C0. Entonces, en Dirichlet hagan la cuenta. Quítenle que omega es acotado, no usen Poincaré, pero metan que la C de X es estrictamente positiva y pueden demostrar existencia y unicidad. El problema es Dirichlet. Incluso el conjunto no es acotado. Bueno. También hay ejemplos de que, yo les voy a dar uno de esos en un momento, de qué pasa a la falta de coercividad. Que es decir, qué pasa si no puedo acotar la forma bilineal de esta manera. Es letal. La falta de coercividad es letal. Ok, bueno. Pero en el problema de Neumann, fíjense, si ustedes estudian este problema, pero de Dirichlet, y hacen C de X 0, el problema es coercivo. Por Lax-Milgram existe una única solución, porque ¿quién les queda? Les queda la ecuación de Poisson. O sea, el laplaciano nada más solito igual a F. Es coercivo, ¿no? Ok. Si aquí hacen C igual a 0, ya valió madre. El problema no está bien planteado, y por esto que voy a escribir ahorita es que los problemas de Dirichlet y los problemas de Neumann son dos cosas distintas, completamente distintas. ¿Sí? Pues fíjense,
si c de x es igual a 0, no podemos asegurar que n esté bien planteado. Acuérdense que en ecuaciones diferenciales, que un problema esté bien planteado quiere decir que existe solución, es única y depende continuamente de los datos iniciales. Entonces aquí estoy diciendo que no podemos asegurar que esté bien planteado. Eso quiere decir que o no existe solución, o no es única, o algo, ¿sí? Alguna de esas pasa. Bueno, fíjense, vamos a consideremos el problema menos laplaciano de u igual a f en omega, abierto, acotado, frontera C1, y u igual a g en sobre la frontera de omega. ¿Sale? Ok, supongamos por un momento que f es continua en omega y que g es continua hasta la frontera de omega. Hipótesis simples, ¿no? Fíjense, vamos a integrar esta ecuación. Entonces, menos la integral sobre omega de la divergencia del gradiente de u de x es igual a la integral sobre omega de f de x, ¿sí? Pero según el teorema de la divergencia, que puedo usar porque estoy suponiendo que la frontera es C1, la divergencia del gradiente de u es igual a una integral sobre frontera, una superficie. Entonces, menos la integral ahora sobre la frontera de omega del gradiente de u punto, el vector normal exterior de Sx es igual a la integral sobre omega de f de x. Pero el gradiente de u punto n es la derivada normal. Sí, exactamente. Entonces esta condición es equivalente a escribir que la integral sobre omega de f de x más la integral sobre la frontera de omega de g de Sx valga 0. ¿Qué me está diciendo esto? Esto es condición necesaria para la existencia de la solución. Ajá. Es decir, vean lo que hicimos. Si existe solución, pum, pum, pum. Ahí está. Nos está diciendo, para que el problema tenga sentido, f y g deben tener esta propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si f y g se las dan arbitrarias, f en L2 y g continuo, f continuo o f en L2 y g en L2, f continua, g continua, ya valió madre. No puede ser. Se las tienen que dar de tal manera que además cumplan esta relación. Ajá. Porque fíjense, simplemente el problema homogéneo. Pongan G0 y digan, sea f continua, G0. ¿Eso qué quiere decir? Que la integral de f debe ser 0. Y si les dan una función f positiva, estrictamente positiva, como la norma de x al cuadrado, pues ya valió mal. Esto no tiene sentido, ¿no? Es decir, tú das la f, queda nada más una cantidad, una familia muy restringida de g's que puedes tú poner de valores en la frontera, y viceversa. Tú das la condición de frontera, la derivada normal,
y existe nada más una cantidad restringida de Fs que pueden ser compatibles con esa. Esta es una condición de compatibilidad. ¿Ah? Entonces, el problema de Neumann requiere, a diferencia del de Dirichlet, la condición de compatibilidad para la existencia. Ajá. 1 es una condición de compatibilidad que en particular nos dice que si no se satisface, entonces no hay solución al problema, por obvias razones, ¿no? Por eso es que puede no estar bien planteado en el sentido de que puede faltar la existencia. Ajá. Ok. Pero uno dice, bueno, Felipe, yo te doy F y G así. Yo te doy F y G de tal manera que se cumpla 1. ¿Ya le hiciste? No. Resulta que aún así jamás hay unicidad. ¿Ok? El problema N si tiene solución, nunca es única. Jamás tiene solución única. Ajá. Ah, caray, aquí les puse U. Carajo. Es derivada normal. Problema N0. ¿Sí? Ahí me estoy confundiendo. El problema de Neumann. Derivada normal. Todo esto es con derivada normal. ¿Sale? El problema jamás tiene solución única. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener solución única este problema? Fíjense, imagínense que hay una solución. Si U es solución de N0, del problema de Neumann con C igual a 0, entonces U más C es solución para todo C en R, para toda constante. Claro, ¿no? Porque pues menos el laplaciano de U más C, ¿quién es? Pues menos el laplaciano de U menos el laplaciano de C. El laplaciano de C es 0 y menos el laplaciano de U es F. Y luego la derivada normal de U más C, ¿quién es? Ah, pues es la derivada normal de U más la derivada normal de C, pero la derivada normal de C es 0 porque esa es constante. Nunca hay solución. Entonces el problema de Neumann nunca está bien planteado cuando C es 0. ¿Sí? Jamás. Nunca hay unicidad de entrada. Aun cuando logren asegurar existencia, jamás hay unicidad. ¿Cómo ven? ¿Ok? Bueno. Sin embargo, cuando uno estudia física, si lo saben, por ejemplo, en problemas de electromagnetismo, el problema de Neumann se estudia, pero se le meten condiciones extra. Ajá. Ya sea que tengas alguna clase de decaimiento que valga, o por ejemplo, meten condiciones de Neumann y condiciones de Dirichlet combinadas. Te dicen, ah, mira, vamos a pedir que el conjunto, la mitad de omega, o digamos, si este es omega, si esta es la frontera de omega, te dicen, vamos a dar condición de Dirichlet de aquí para acá y de aquí para acá para Neumann, una de Neumann. Condición de frontera mixtas se llama. ¿Pueden hacerlo? Sí. Y eso sí les asegura unicidad. Pueden también dar otra condición que es muy usual, y es pedir que las funciones, su promedio sea 0.
Ajá. Eso les elimina las constantes, las posibles constantes como solución al problema. En la tarea les voy a pedir que prueben existencia y unicidad del problema de Neumann homogéneo con una condición de promedio cero. ¿Sí? Para eso, como les digo, van a necesitar una desigualdad de Poincaré. Prácticamente todos los problemas, salvo muy pocos, requieren algún tipo de desigualdad de Poincaré. No es la misma que yo vi, es otra, es la desigualdad de Poincaré-Wirtinger. ¿Sí? Vamos a demostrarla. ¿Okay? Entonces, okay. Teorema 7. Esta es la desigualdad de Poincaré-Wirtinger. Su prueba es muy interesante y la vamos a hacer por contradicción al teorema de Rayleigh-Kondrakov. ¿Sí? Entonces sea omega de Rn abierto, acotado, ¿ok? Conexo y frontera de omega de clase C1. ¿Sale? Aquí sí necesito que omega sea acotado, no nada más como en el caso anterior que omega esté acotado en una dirección. Y necesito conexidad y necesito que la frontera sea suave. Para la desigualdad de Poincaré tampoco suponíamos que la frontera sea suave. Ahora sí lo necesito. Y como les digo, la razón es porque voy a usar una contradicción al teorema de Rayleigh y el teorema de Rayleigh requiere frontera C1. ¿Sí? Bien, me dice el resultado que entonces existe una constante C positiva tal que la norma de U menos su promedio en L2 omega es menor o igual que una constante por la norma del gradiente de U en L2 omega. Ajá. Para toda U, en H1 de omega, y donde U pico es el promedio de la función sobre omega. Ajá. Que a fin de cuentas es 1 entre la medida del Lebesgue de omega por la integral sobre omega de y. ¿Sale? Bien. Vamos a hacer la contradicción por contradicción. Contradicción, ok. Pues de no ser así, para cada entero, cada de uno, ¿saben? Existe una función
UK en H1 de omega, que cumple que la norma de UK lo subpico en L2 de omega es mayor que K en la norma del gradiente de UK en L2 de omega, y esto le ponemos, ¿sí? Así es, ¿no? Porque la negación sería que para toda constante que ustedes den existe una U que satisface esto al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que yo doy la constante K y existe una U que la indexo con K y que no satisface la desigualdad, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a definir una función, de hecho es la función normalizada BK igual a UK menos UK pico sobre UK menos UK pico en norma en L2. Ajá. Esto es para todo K natural, ¿sí? Bueno, ¿quién es el promedio de la BK? ¿Quién es? Bueno, pues hay que sacar la integral de esto, ¿ok? Fíjense, la integral de esto me queda la integral, hay que sacar la integral y dividirlo todo entre la medida de omega, ¿no? Pues la integral sobre omega de UK de Y, ajá, menos la integral de esto, pero esto es una constante, y me queda un K por lambda n de omega, ¿no? Entonces, esto entre esto es el promedio de UK, y esto por esto se me va y me queda 0. ¿Sale? El promedio de la BK es 0. ¿Sí? Ok. Luego, fíjense que... y vamos a... Aquí me cabe todavía. A ver. Sí, lo voy a poner aquí. Y también la norma de BK en L2 de omega, pues vale 1, ¿no? Esta norma